nombre y el número de carnet, por favor, a partir de este momento. Y empezaríamos con lo que corresponde esta semana. Un momentito. Ok. Bueno, chicos, como estábamos viendo en la clase anterior, estábamos viendo un poquito las aplicaciones de la derivada en cuanto a los tipos de derivación que teníamos. Estaba la derivada por medio de las reglas de los logaritmos, la derivación logarítmica. Luego estaba la derivada que estaba en una función en términos de dos variables, x y y, donde y es función de x, entonces aplicábamos la derivación implícita. Y estábamos viendo las derivadas de orden superior. Ya eso quedó totalmente listo. Hoy vamos a ver lo que son las aplicaciones de la derivada, como por ejemplo lo que corresponde al análisis marginal. Ok, bueno, resulta que cuando nosotros vemos la derivada desde un punto de vista gráfico, bueno, ya habíamos visto que la gráfica de la derivada pues corresponde a la pendiente de una recta tangente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, chicos? Que también podemos ver la aplicación de la derivada como aquella aplicación relacionada con lo que es la razón de cambio. Ok. Véanlo acá, por ejemplo, la aplicación del cálculo en las relaciones de funciones económicas pues permite verificar esos cambios en cuanto a las variables económicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función costo, el costo va a depender de las unidades producidas y vendidas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que vamos a tener una variable dependiendo de otra, el costo dependiendo de la cantidad de unidades que se producen. Entonces, si varían las unidades, varía el costo. Esto lo que pretende, en este caso, la parte de análisis marginal, es estudiar esa variación. ¿La variación de qué? De una variable respecto a otra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambia el ingreso cuando cambia la cantidad de unidades producidas y vendidas, ¿verdad? O la más que todas las unidades vendidas. ¿Y cómo puede variar la utilidad en términos de la cantidad, ahora sí, de unidades que se producen y se venden, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a llamar el análisis marginal. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Vamos a poder utilizar el cálculo diferencial en el estudio de la variación o el cambio de ciertas cantidades. Por ejemplo, ¿cómo varía la variable, en este caso, valga la redundancia, la variable dependiente cuando hay un cambio de su variable independiente? Es decir, ¿cómo va a variar en este caso la función que depende de X? Llámese costo, ingreso o utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cambio en el costo de la operación, resulta que este va a variar dependiendo de la unidad de que se va a producir adicionalmente, ¿verdad? Es decir, que si antes la empresa se dedicaba a producir 100 unidades, ¿qué pasa si ahora va a producir 101 unidades? ¿Qué pasa con el costo? Pues el costo va a variar, ¿verdad? De igual manera, el cambio de la demanda de un producto va a depender mucho del incremento de la unidad en el precio. Y así sucesivamente con lo que es el cambio del Producto Nacional Bruto de un país por cada año que va. A toda esta variación o a todos estos cambios de las variables se le llaman tasas marginales. Y para eso vamos a dedicar una serie de apartados. Bueno, aquí viene como más o menos un preámbulo, pero yo voy a ir más que todo al grano, chicos, porque ocupamos ahorrar tiempo y no dar tantas vueltas en el asunto, ¿verdad? Ok, primero para empezar vamos a repasar lo que es la razón de cambio. Ok, si yo tengo una función que es continua, ven que es algo muy importante. La función debe ser continua y va de un intervalo i a los números reales. Tal que la función es f de x igual a y. Para a menor que b, si x cambia de un valor a un valor b, la diferencia de ese cambio se va a llamar b menos a. Es decir, si x va de un valor a un valor b, la diferencia de esos valores se va a denotar como el incremento de la variable independiente, es decir, porque está variando x. Recuerden que x es la variable independiente. Si varía la variable independiente, resulta que también vamos a tener un cambio en la variable dependiente que se le va a llamar delta sub y. Y a este delta sub y se le va a conocer como la imagen de b menos la imagen de a. En otros términos, chicos, la razón de cambio se va a representar de esta manera, como la variación de y entre la variación del x. Recuerden que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Recordemos que x cambia de a a b, entonces la variación del x se va a medir como b menos a. Y la variación de las imágenes de b y de a como la imagen de b menos la imagen de a. Ahora, si ustedes se ponen a ver, chicos, esta fórmula se relaciona mucho a la fórmula dependiente, porque es como si tuvieran y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Qué es esa variación en el fondo?
la pendiente de una recta tangente. ¿Y eso a qué me lleva? A una derivada. Entonces, en otras palabras, la razón de cambio promedio se relaciona con lo que es la derivada. Entonces, ¿eso qué me permite medir? ¿Cómo vamos a afectar una variable cuando cambia otra? ¿Verdad? Entonces, esto ya lo vamos a retomar en un ejercicio y aquí viene como la respuesta. Entonces, lo voy a solucionar porque ya viene. Déjenme para ver porque aquí hay algo importante. Ok, ahora sí, chicos, también tenemos lo que es la razón de cambio instantáneo, que es la que más vamos a aplicar acá. La razón de cambio instantáneo es igual cuando tengo una función que va de un intervalo y a los números reales y tenemos una función f de x igual a y, que es una variable, en este caso, y tenemos una variable en x igual a. La razón de cambio instantánea en x igual a se puede ver como la derivada evaluada en a. ¿Y cómo era que se determinaba la derivada en un punto? Con el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre quién? Entre x menos a. ¿Y esto en el fondo qué es? El límite cuando delta x tiende a infinito de delta y entre delta x. ¿Eso qué quiere decir, chicos? En otras palabras, la razón de cambio instantánea se mide con la derivada de una función evaluada en un punto. Entonces, ¿qué nos permite conocer esto? Esto lo que nos permite conocer es cómo va a variar el término de una variable dependiente en términos de una variable independiente, ¿verdad? Que es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, chicos, vean, voy a compartirles acá una presentación para que ustedes vean cómo vamos a aplicar el análisis marginal. Sabiendo que el análisis marginal es una razón de cambio y la razón de cambio va a depender mucho de cómo varía o cómo va a cambiar una variable respecto a otra, ¿verdad? A ver, alguno que me diga, por favor, si está viendo la presentación que dice análisis marginal. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos lo que es análisis marginal, chicos. Vean, el análisis marginal, como ya les dije, va a ser el estudio de las funciones económicas desde las derivadas. ¿Por qué? Porque cuando va a variar o cuando cambia una variable respecto a otra se le llama análisis marginal porque es una razón de cambio. Ok, derivado del análisis marginal, nosotros tenemos el costo marginal. Recordemos que el costo total de una empresa se puede ver como los costos fijos más los costos variables, ¿verdad? Entonces, si yo tomo el costo total y lo derivo, obtengo lo que se llama el costo marginal. Ahora, ¿qué es el costo marginal? Es la razón de cambio del costo total con respecto al número de artículos producidos y comercializados. Es decir, es el costo aproximado de una unidad extra. Entonces, chicos, para que me entiendan la idea, voy a dejar de compartir acá. Resulta que de la razón de cambio va a surgir un tipo de análisis que se llama análisis marginal. Y del análisis marginal tenemos diferentes conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, está lo que es la función costo marginal. La función costo marginal es la razón de cambio del costo respecto a una unidad adicional. Entonces, si yo tomo el costo total y lo derivo, es lo que nosotros vamos a llamar el costo marginal. Recordemos que el costo total venía siendo costos fijos más costos variables. Entonces, si yo derivo esta función costo, van a tener que derivar el costo fijo y derivar el costo variable. Ahora, ¿cuál es la interpretación del costo marginal? Una vez que ustedes evalúan, por ejemplo, el costo marginal en la unidad 100, lo que les quiere decir este costo marginal es el costo real de producir la unidad 99, ¿verdad? En este caso. O una unidad adicional. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, como dice acá, veámoslo aquí. Vean lo que dice, es el costo aproximado de una unidad extra producida. Entonces, veámoslo acá un momentito, ya vamos a ver. El costo marginal viene dado por esta fórmula, como ya les decía. Si yo tengo el costo total, si yo derivo la función costo con respecto a la cantidad de unidades o artículos, me voy a obtener la función costo marginal, como lo decimos acá. Ahora, ¿qué es el costo marginal? Es la razón de cambio promedio del costo con respecto a la cantidad de unidades. Entonces, como dice el nombre, la razón de cambio promedio de una medición en cuanto cambia la función C cuando cambia la cantidad delta X. Es decir, es una variación del costo cuando varían las unidades. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos el costo total marginal, ya tenemos entonces el costo medio marginal.
Recordemos que el costo medio, que sería el siguiente concepto, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar bien esta parte de las unidades. Está el otro concepto que es el costo medio marginal. Recordemos cómo se calculaba el costo promedio. El costo promedio era el costo total entre la cantidad de unidades X. Así era como nosotros lo podíamos calcular. Ahora, ¿qué pasa en este caso, chicos? Que si yo quiero conocer el costo medio marginal, hay que tomar esta función costo medio y derivarla para poder obtener el costo medio marginal. Es decir, el concepto marginal me lleva a tomar la función original y derivarla. Y esa derivada me va a mostrar cómo varía el costo original respecto a la cantidad de unidades X. Que eso es lo que pretende. ¿Por qué? Porque al aplicarle la derivada lo que vamos a ir es a un análisis un poquito más allá, ¿verdad? Lo que hacemos es venir y ver cómo se comporta una variable cuando va cambiando otra. Ese sería el siguiente concepto. Yo les voy mostrando los conceptos y ahorita hacemos ejercicios con todos los conceptos para no perder mucho el tiempo en este apartado. Por ejemplo, chicos, dice, un fabricante descubre que el costo total en dólares de producir X artículos es este. El costo viene dado por esta fórmula. Costo total. Determine la razón de cambio promedio por unidad adicional si se incrementa la producción de 90 a 100 unidades. Recordemos que el costo medio viene siendo entonces, vean que aquí se va a cambiar de 90 a 100 unidades. El 90 es como si fuera el A y el 100 es como si fuera un B, o un X1 y un X2, porque lo que está variando son las unidades. Recuerden que las unidades son en este caso es la variable X. Si varía o cambia X de 90 a 100, también cambian sus imágenes de 90 a 100. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa variación. ¿Cómo hacemos para calcular el cambio o el cambio promedio? Lo que hacemos es aplicar esta fórmula. La variación del costo respecto a la variación de X es la imagen del X2 menos la imagen del X1. Recordemos que ahí el X2 es 100 y el X1 es 90. Entonces calcula la imagen de 100, la imagen de 90 y lo dividen entre 100 menos 90. ¿Y eso qué nos daría? La variación de ¿quién? Del costo en términos de la razón de cambio. De la razón de cambio promedio, si se puede ver de esa manera. Ok, no me voy a centrar mucho en eso porque en el fondo lo que más nos va a interesar es cómo aplicar esta parte. Entonces, veámoslo acá. Voy un momentito, chicos, aquí. Ok, chicos, vean, hagamos este ejercicio para ir como introduciendo la parte de los conceptos. Pero es que hay muchos que entran y salen a cada ratito. Ok, dice el ejercicio, el costo medio unitario de producción está dado por esa fórmula. El costo promedio sería entonces 0,002 al cuadrado menos 0,4x más 50 más 10.000 entre x. Dice, calcule la función costo marginal y el costo marginal para producir 40 unidades. Ok, chicos, vean. Dice entonces, calcule la función costo marginal. Vean que lo que me están pidiendo es el costo marginal. Entonces, si me piden el costo marginal, en el fondo, yo necesito primero el costo total. Ahora, una vez que me piden el costo total, yo vengo y tomo el costo total y lo derivo y lo que obtengo es la función costo total. Perdón, costo marginal. El detalle es que no me están dando la función costo total. ¿Qué es lo que me están dando en el ejercicio? El costo promedio. Pero por definición, ¿qué era el costo promedio? Recuerden que el costo promedio se podía ver como la función costo total entre la cantidad de artículos X. ¿Eso qué quiere decir, chicos? En este caso, que si yo tengo el costo promedio y me piden el costo total, tengo que despejarlo de acá. ¿Cómo se va a despejar? Lo que hago es, en este caso, suponer que el costo entre X me daba el costo promedio. Entonces, X por el costo promedio me va a dar el costo total. Eso quiere decir que si me dan el costo promedio, yo lo multiplico por X y eso cambia de costo promedio ¿a qué? A costo total. ¿Verdad? Entonces, podemos venir y decir, bueno, me están dando el costo promedio, yo tomo este costo promedio y lo voy a multiplicar por X, es decir, me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar
costo total sería entonces 0,02x al cuadrado menos 0,4x más 50 más 10.000 entre x. Y todo esto lo voy a multiplicar por x. Y con esto, con solo el hecho de tomar esta función, que es la función costo promedio, y la multiplican por x, deja de ser costo promedio y pasa a ser costo total. Y ahora sí, vamos a multiplicarlo antes de encontrar el costo marginal. Si yo multiplico esto por x, recuerden que x debe multiplicar a cada uno de ellos. Entonces me estaría quedando 0,002 x a la 3, ¿verdad? X a la 2 por x a la 3, menos 0,4 x al cuadrado más 50x. Y vean un detalle, 10.000 entre x, lo multiplico por x, x con x se cancela. Entonces les quedaría únicamente 10.000. Esto que yo encontré aquí en este caso, fue la función costo total. Ahora, si me piden el costo marginal, basta con que tomen la función costo total y la deriven respecto a la variable x. Ok, ¿cómo se derivaba cada una de las funciones en este caso? Como es la función potencia, se bota el exponente, se multiplica por la constante y le restamos 1 al exponente. Recuerden que es, el 3 pasa a multiplicar a 0,002 y eso les va a quedar 0,006 x al cuadrado. 0,4 por x a la 2, la derivada es bota el 2 que multiplica 0,4, 0,8 x. La derivada de 50x, 50 por 1, que es 50. Y la derivada de 10.000, que es 0. Con esto, chicos, ya ustedes obtienen la función costo marginal, ¿verdad? Pero recuerden que es muy diferente a que yo les pida el costo promedio marginal, era únicamente tomar el costo promedio y derivarlo. Si ya les pido el costo total, ¿verdad? El costo marginal, tuvieron que haber encontrado primero el costo total. Con el costo promedio multiplicado por x obtengo el costo total y una vez que tengo eso ya lo venimos y lo derivamos. Ahora, la parte B del ejercicio, en la parte A les pedían el costo, la función costo marginal, que es esa que nosotros tenemos. Y ahora me piden el costo marginal para producir la unidad, para producir 40 unidades. Entonces, únicamente lo que hacemos es tomar el costo marginal y evaluarlo con 40 unidades, que sería 0,06, y en este caso por 40 al cuadrado, menos 0,8 por 40, y a esto le sumamos 50. Y eso me va a dar el costo marginal de 40 unidades. Ahora, ¿cuál es la interpretación del costo marginal, chicos? La interpretación del costo marginal en términos del costo total es que representa en este caso el costo real de producir una unidad adicional. Es decir, que si yo vengo y evalúo el costo marginal en 40, en el fondo es el costo de producir la unidad 41, porque el costo marginal me va a dar una unidad adicional, ¿verdad? Así es como nosotros lo vamos a interpretar. Ok, si alguno tiene calculadora por ahí que me ayude, porfa, es que hoy no tengo para ver cuánto nos queda ese resultado. Okay. Entonces, si nosotros evaluamos, en este caso, el costo marginal en 40, eso nos daría 27,6. Ese 27,6 representa el costo real de producir la unidad 41. Quiere decir que por cada unidad adicional va a representar un costo de 27,6 dólares o colones o lo que sea que me estén indicando. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Ok, esa es la función costo marginal. Ahora, si nosotros regresamos acá, vamos a tener también el concepto de ingreso marginal. El ingreso marginal viene siendo, en el fondo, también como un concepto asociado a la derivada, pero ¿la derivada de quién? Del ingreso total. Es decir, que si yo tengo el ingreso total y lo derivo, obtengo la función ingreso marginal. Entonces, ¿qué es el ingreso marginal? Es la razón de cambio del valor total recibido con respecto al número de unidades vendidas. Es decir, es el ingreso aproximado recibido por la venta de una unidad adicional. Entonces vamos a ver que si varía la cantidad de unidades vendidas, también va a variar el ingreso percibido. Entonces, ¿eso qué va a representar? ¿O con qué concepto se asocia? Con el ingreso marginal. ¿Verdad? Entonces, de aquí en adelante, si tengo la función ingreso de X, la derivada del ingreso de X es lo que vamos a llamar la función ingreso marginal.
Y recordemos que el ingreso total lo calculábamos con la ecuación demanda por X, es decir, la ecuación del precio por la cantidad de artículos X. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos de esto, pero con un solo ejercicio. Ahora, recuerden una cosa, chicos, si nosotros nos dan la ecuación del precio en términos de X, hay que despejar P, la ecuación de demanda. Entonces, si fuera el caso, tendríamos que despejarla. Y si hay una relación lineal, encontrar la relación lineal con Y igual MX más B, o P igual MX más B, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Y por último, chicos, está la utilidad marginal. La utilidad marginal viene siendo igual la razón de cambio del valor total de la utilidad obtenida con respecto al número de unidades producidas y vendidas. Es decir, es la utilidad aproximada obtenida por la fabricación y venta de una unidad adicional. Entonces, si nosotros tenemos la función utilidad total, tomo esa utilidad total y la derivo, me va a dar entonces la razón de cambio de la utilidad respecto a la cantidad de unidades X. Entonces, ¿qué me va a generar eso? La función utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? En este caso van a ser en este caso como lo que percibimos de producir y vender una unidad adicional. Recordemos que la utilidad total se podía ver como la función ingreso total menos costo total. Entonces, si yo tengo la función utilidad, ingresos menos costos, la derivo, y eso me va a dar la derivada del ingreso menos la derivada del costo, y me genera la función utilidad marginal. Entonces, veamos algunos ejemplos un poquito más grandes. Ok. Ahí vienen algunos ejemplos pequeños, pero quiero enfatizar un poco en la parte de ejemplos más concretos. Bueno, chicos, vamos a hacer este ejemplo de examen para que ustedes vean cómo podemos aplicarlo. Es el ejemplo 6. Dice entonces, el editor de una revista descubre que puede fijar el precio de venta de una revista por la ecuación P, que es igual a X menos 30.000 entre 20.000. Donde X es la cantidad de revistas a vender. Entonces es importante definir esto. X es la cantidad de revistas. Ok, muy bien. El costo de producir cada ejemplar es de 0,8. Entonces, el costo, vean que eso es muy importante. El costo de producir cada revista o cada ejemplar es de 0,8. ¿Eso a qué me lleva? A que si yo quiero calcular el costo variable, que representa eso para la empresa, sería el costo por unidad por la cantidad de unidades que se van a producir. Y los costos fijos de la empresa vienen siendo ¿de cuánto? De $10,000 al mes. Entonces me están pidiendo encontrar la función utilidad, encontrar la función utilidad marginal y encontrar la utilidad que se obtiene al vender la unidad 101. Entonces vamos a colocar eso. Primero me están pidiendo la función utilidad total, luego la utilidad marginal y después encontrar la utilidad. Vean que la utilidad neta, ¿verdad? Cuando se produce en la unidad 101. Cuando se obtiene, perdón, que se obtiene al vender la unidad 101. Ven que cada uno de esos ítems valen 2 puntos, entonces es bien sencillo a la hora de venir y interpretar. Ok, recordemos una cosa, si yo ya tengo acá la ecuación demanda, tengo que X es la cantidad de revistas, tengo el costo fijo y el costo variable, a partir de los costos fijos y costos variables puedo encontrar la función costo total, que le puedo llamar C de X. El costo total vienen siendo los costos fijos de producción, ¿verdad? Más los costos variables. Ahora, una vez que tengo la función costo total, me están pidiendo la función utilidad total. Y recordemos que para la función utilidad, de acuerdo al concepto, la función utilidad total, voy a hacer un poquito para arriba. La función utilidad total viene siendo la función ingreso total menos costo total. Ok, ya tenemos la función costo, pero me falta la función ingreso. Y recordemos que la función ingreso depende de la ecuación de P. El ingreso total se podía ver en términos de ¿quién? De la ecuación demanda por X. Eso quiere decir que si yo tengo la ecuación P, que es esta, nada más tomo el valor de P y lo vamos a multiplicar por X. Y una vez que multiplico P por X, entonces la ecuación demanda por cantidad de unidades, eso me va a reflejar la función ingreso total, ¿verdad? Ahora sí, ya cuando tengo esto multiplicado, bueno, primero vamos a multiplicar, que esto sería X al cuadrado menos 30.000X
sobre 20.000. Recuerden que el x arriba solo lo que hace es multiplicar al numerador, multiplica a x y a 30.000. Esta función ingreso total, ya tenemos entonces la función ingreso y la función costo. Entonces eso me permite encontrar la función utilidad total. La función utilidad total sería la función ingreso total menos la función costo total. Y recordemos que cuando vamos a restar la función costo voy a colocar paréntesis porque si no, en este caso cambia el signo solo de la del primer término, 0,80x. Ok, ya con esto chicos tienen el ítem 1. El ítem 1 entonces sería encontrar la función utilidad total. Y la utilidad viene siendo la función ingreso total menos costo total. Y ya estarían los dos puntos. Vean que es la conformación de la ecuación nada más. ¿Por qué? Porque cuando me indican una función debe quedar en términos de la variable x. Ahora, en la parte B nos están pidiendo la función utilidad marginal. ¿Cómo hacemos para encontrar la utilidad marginal? Pues tomo entonces en este caso la función utilidad total y la derivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo derivo la función utilidad es lo mismo que derivar el ingreso menos la derivada del costo. Puedo venir y derivar cada una de ellas por separado y nada más resto el resultado. Si ustedes gustan, pueden venir y quitar paréntesis, agrupan semejantes si los hay y después derivan. Pero no hay problema, si dejan la utilidad total en términos de ingreso y de costo, y después derivan el ingreso, derivan el costo y ya obtienen la función utilidad total. Perdón, utilidad marginal. Ok, para derivar la utilidad marginal, chicos, aquí hay un detalle. Y yo quiero aclarárselos porque son como truquillos que ustedes van adquiriendo a la hora de aprender a derivar. Esto hay que derivarlo y esto es un cociente. Pueden aplicar la regla del cociente. Vean, yo les sugiero aplicar la regla del cociente si tienen variable x en el numerador y en el denominador. Pero si solo la variable x está en el numerador, no hace falta que apliquen la regla del cociente. Lo único que hacen es que derivan el numerador y mantienen la constante abajo es 20.000. Es decir, repito, cuando es un cociente que solo tiene variables arriba, derivan la parte de arriba y conservan la constante de abajo. No hace falta que apliquen la regla del cociente. Si aquí hubiera tenido x, ahí sí, ahí les digo, bueno, apliquen el cociente porque hay variable en el numerador y variable en el denominador. Si no, no hace falta. ¿Está bien? Solo cuando sea función entre constantes, se deriva la función arriba y se mantiene la constante. Entonces dejo el 20.000 y voy a derivar la derivada de x a la 2, 2x, la derivada de 30.000x, recuerden que la de x es 1 por 30.000, 30.000. Menos, ahora sí, venimos y derivamos aquí, la derivada de 10.000, 0. Y la derivada de 0,80x, la derivada de x es 1 por 0,80, 0,80. Y eso que ya obtuvimos a la hora de derivar la función ingreso y la derivada de la función costo es la función utilidad marginal. Ahora, yo quiero que vean la parte C que es muy, muy importante, que es lo que yo les decía acá. Resulta que en la parte C les están pidiendo la utilidad total que se obtiene al vender la unidad 101. Resulta, chicos, que cuando ustedes aplican el concepto de marginal, yo puedo venir y encontrar la utilidad marginal en la unidad 100, que eso en el fondo me va a dar la utilidad total de producir una unidad adicional. Eso quiere decir que yo tomo la utilidad marginal y la evalúo en 100, es lo mismo que calcular la utilidad total en la unidad 101. Entonces, si a mí me piden la utilidad con la unidad con vender 101 unidades, ¿verdad? Entonces lo único que hago es tomar la utilidad marginal y no la evalúo en 101, sino más bien en ¿qué? En 100, porque la unidad marginal me va a dar, en este caso, la utilidad total de producir una unidad adicional. Entonces, tomamos la utilidad marginal, la evaluamos en 100. ¿Eso qué sería? 2 por 100 menos 30.000 entre 20.000. Y a esto le vamos a restar 0,80. Y eso me va a dar la utilidad marginal de producir, o la utilidad marginal en 100, me va a dar entonces la utilidad total de vender la unidad 101. Si alguno me dice cuánto les da, por favor. Pero antes de eso veamos otro ejemplo.
Este otro que se aplicó en un examen de verano. Dice, sea X la cantidad de unidades producidas de una empresa. Entonces X son las unidades producidas de una empresa. Y P es el precio por unidad. Suponga que la ecuación demanda está en términos de X más 5P igual a 150. Entonces me están pidiendo en la parte A, si se sabe que la función costo corresponde a, es decir, el costo total sería 100 más 4X, determine la utilidad marginal. Entonces me están pidiendo la utilidad marginal. Y luego, si el nivel de producción actual está en X igual a 25, el nivel de producción sería X igual a 25, el gerente debe aumentar o disminuir el nivel de producción. Okay. Vean que eso es más que todo interpretación. Me están diciendo, si actualmente se producen, ¿verdad?, 25 unidades, el gerente debe aumentar o disminuir la producción. Eso va en términos de la utilidad marginal. Entonces, veámoslo acá. Lo primero que tenemos que hacer es venir y encontrar la utilidad marginal en la parte A. Y para la utilidad marginal necesitamos la función utilidad total, que sería la función ingreso total menos costo total. Observen bien que la función ingreso no la tengo, pero sí tenemos la ecuación demanda en términos de X. Entonces, cuando le piden la ecuación demanda, chicos, hay que despejarla, que sería P, que es igual a 150 menos X, ¿verdad? Este X lo restamos, y el 5 que multiplica pasa a dividir. Es decir, esta es la ecuación demanda, ¿verdad? Sería 150 menos X sobre 5. Ahora, una vez que yo tengo la ecuación demanda, yo puedo venir a encontrar la función ingreso total. Ok, utilidad total sería la función ingreso total, que la podemos determinar aquí a un ladito. Recordemos que el ingreso viene siendo la ecuación P por X. Ahora P es la ecuación demanda que nosotros despejamos acá, que sería 150 menos X sobre 5, y a esto lo multiplicamos por X. Eso quiere decir que la ecuación ingreso total sería 150X menos X al cuadrado sobre 5. Ahora sí, ya cuando tenemos la función ingreso y costo, únicamente tomo la función ingreso total, que es esta, 150x menos x al cuadrado sobre 5, y le voy a restar la función costo total. Sería restarle la función 100 más 4x. Cuando resto una función, estoy restando un polinomio, por lo tanto coloco paréntesis porque el negativo después cambia los signos. Ok, una vez que ya tenemos la función utilidad total, tomo la función utilidad total y lo que hacemos es derivarla. Entonces, ¿qué me estaría quedando en este caso? La derivada de la función ingreso menos la derivada de la función costo. Es decir, voy a derivar esta función y esta por separado. Recordemos que cuando nos queda función entre constante, se mantiene la constante y se deriva la función arriba. Entonces, la derivada de 150x sería 150, y la derivada de x al cuadrado, 2x. Menos la derivada de 100, por ser constante, es 0. Y la derivada de 4x sería 4. Entonces sería únicamente restarle 4. Con esto ya tenemos entonces la función utilidad marginal, que era lo que nos pedía en este caso, que era lo que nos pedía en el ejercicio. Nos daban la función costo, estaba la función ecuación demanda, y luego determina la utilidad marginal. Vean que es para 5 puntos, chicos. ¿Qué contempla esos 5 puntos? Que ustedes encuentren la utilidad con el concepto. Una vez que tienen la utilidad, la deriven y es la utilidad marginal. Pero si no tenían la función ingreso, tenían que despejar P, multiplicarla por X, y eso me va a dar la función ingreso total, y ya el costo total era dado, ¿verdad? Ahora sí, la parte B, lo que me están diciendo es una cosa de interpretación. Si el nivel de producción actual está en 25, el gerente debe aumentar o disminuir el nivel de producción. Ok, recordemos que si está en 25, nosotros podemos hacer un análisis marginal. Podemos venir y decir, bueno, en la unidad 25 podemos calcular la utilidad, ¿verdad? La utilidad en 25 para ver qué tanto se comporta. Eso quiere decir que si yo lo voy a evaluar en la utilidad marginal, ¿en qué valor lo deberían sustituir? 24.
En 24, muy bien. Entonces yo puedo ir a tomar la utilidad marginal y sustituir con 24, que eso en el fondo me va a dar la utilidad de producir 25 unidades. Ok, muy bien. ¿Y eso qué nos daría entonces? Evaluemos ahí. 150 menos 2 veces 25 entre 5 menos 4. Y lo que estamos encontrando es la utilidad marginal en la unidad 24. ¿Cuánto nos daría eso, por favor, chicos? Ahí sería 5, 20 menos 4, 16, ¿verdad, chicos? 16. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en este caso, chicos? Ahí ya puedo, de manera muy básica, pero sí les quiero dar a entender es esto, la parte de propensión marginal es como para conocimiento de ustedes, no es que meramente se evalúa. Por lo general, en los exámenes no se evaluaba. Puede que sea que ahora sí lo evalúen en un quiz o una cosa por el estilo. Ok, vean chicos, la propensión marginal al ahorro y al consumo viene dado en términos de lo que es el ingreso nacional. Entonces, si nosotros vemos igual las personas, las empresas y los países, pues perciben sus ingresos. Ahora, si una persona tiene un ingreso, ¿verdad? Básico y dedica a hacer horas extra, lo que vamos a tener es un ingreso adicional que puede ser transitorio, ¿verdad? ¿Qué hace con ese ingreso adicional? O puede que lo destine al ahorro o al consumo. Eso es dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a medir esta propensión marginal al ahorro y al consumo? Ese comportamiento de las personas al ahorro o al consumo. Entonces, si nosotros vemos el análisis del consumidor va respecto o se mueve respecto a las variaciones de su ingreso. Y eso nos lleva al análisis del comportamiento marginal en cuanto al ahorro y el ingreso que él va a percibir. Entonces, ahí es donde vamos a tener el concepto de propensión marginal al consumo, que se va a representar con estas siglas, ¿verdad? La propensión marginal a consumir es también conocido como PMC, mide la relación entre el aumento de salario y el consumo de bienes y servicios. Es decir, si nosotros teníamos un salario base y aumentó, bueno, ¿a qué lo vamos a destinar? ¿A consumir o a ahorrar? En este caso, vamos a relacionarlo con lo que es el consumo. En este caso, chicos, la idea es determinar qué parte de ese aumento del salario se utiliza para la compra de bienes o de servicios y qué parte se convierte en ahorro. Entonces, a la propensión marginal del consumo lo podemos ver como una razón de cambio del consumo con respecto al ingreso, es decir, qué tanto consumen las personas cuando aumenta el ingreso. Y esa variación se va a ver como una derivada. Recuerden que la derivada de aquí en adelante es una razón de cambio. Entonces, si yo tomo la derivada del consumo con respecto al ingreso, lo que hacemos es tomar una variación del consumo en términos de la variación del ingreso y eso me va a dar la propensión marginal al consumo. Repito, ¿qué es la propensión marginal al consumo? La derivada del consumo cuando cambia el ingreso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí diferentes aspectos a considerar. Siempre la propensión marginal al consumo es menor que 1, chicos. ¿Por qué? Porque una persona debe consumir menos de lo que en este caso percibe como ingreso. Entonces, ¿por qué? Porque racionalmente nadie debería gastar más de lo que percibe en ingresos, si no, pues imagínense, ¿verdad? En otros términos, el incremento en el consumo es menor al incremento disponible. Eso siempre debería ser en términos razonables. Y el resto del dinero que vaya a quedar, pues lo va a destinar a ahorrar. ¿Qué es lo que vamos a destinar como la propensión marginal al ahorro? ¿Verdad? Entonces, si lo vemos de esa manera, la propensión marginal al ahorro, ¿qué pretende medir? El incremento del ahorro cuando se incrementa el ingreso. Ok, tenemos un ingreso, tanto va para consumo, tanto va para ahorro. Eso es lo que nos permite ir midiendo. Entonces, ¿qué vamos a tener como propensión marginal al ahorro? Como el porcentaje del ingreso marginal que un consumidor, familia o empresa va a ahorrar y conserva para el futuro, ¿verdad? Este porcentaje varía en función del gasto realizado en cuanto a nivel del ingreso, de las previsiones de la gente o preferencias financieras y económicas. En otras palabras, la fórmula básica para poder calcular la propensión marginal al ahorro sería esto, chicos. Sería otra derivada. Nada más que aquí no se le llama A, sino se le va a llamar la derivada de S respecto ahí. Las siglas en inglés. Entonces,
¿Eso que me va a representar? La variación del ahorro respecto al ingreso. ¿Está bien? Okay. Voy a poner un momentito. Muy bien. Entonces, veámoslo acá. Sí es importante saber que tanto la variación del consumo como la variación del ahorro era la propensión, ambas deben sumar 1, y eso es muy importante. Entonces, de aquí en adelante, podemos verlo de la siguiente manera. Hagamos un ejemplo, chicos, para que vean. Ya ven aquí resuelto como para ahorrar un poquito de tiempo, porque como les digo, esto es un tema que casi nunca se evalúa. Entonces, para que lo tengan ahí listo. Dice, si la propensión marginal al ahorro es 0,35, ya tengo la propensión marginal al ahorro. Es decir, tenemos este concepto. Y una familia ve incrementada su renta en $1, la familia gastará 65 céntimos y ahorrará 35 céntimos restantes. ¿Por qué, chicos? Porque veámoslo así. La propensión marginal al ahorro, aquí me están diciendo que es de 0,35. Entonces, la propensión marginal al ahorro más la propensión marginal al consumo debe dar 1. Si yo quiero despejar en términos de esto, entonces sería de la siguiente manera. Sería la propensión marginal al ahorro se puede ver, bueno, más la propensión marginal al consumo es 1. Si me están diciendo que yo tengo el valor de propensión marginal al ahorro, que es de 0,35, yo puedo saber cuánto va a destinar esa familia al consumo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo podemos despejar. Entonces, nos quedaría acá, propensión marginal al consumo sería 1 menos la propensión marginal al ahorro. ¿Y eso qué sería? 1 menos los 0,35. Y si no me equivoco, eso les daría 0,65. ¿Por qué? Porque en ambos casos, ambas proporciones, pero aquí debería ser igual a ¿quién? Debería ser igual a 1. Como lo muestra en el ejercicio. Entonces, veámoslo aquí. ¿Ve? Que uno sería de 0,35 y el otro de 65 céntimos, ¿verdad? O 0,65, que es lo mismo. Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera, también podemos verlo como una función. Dice, si la función consumo está dada por, vean que está la función consumo, sería, voy a ponerlo aquí, la función consumo sería 5, bueno, puedo quitar esos paréntesis, sería 5 por 2 raíz de i más 3 sobre i más 10. Recuerden que el consumo está dado en términos de la variable ingreso, ¿verdad? Tanto la propensión marginal al ahorro como al consumo vienen medidas por medio del ingreso. Dice, determinar la propensión marginal al consumo y al ahorro cuando I vale 100. Entonces me están diciendo, ok, encuentre ambas cuando I vale 100. Resulta que cuando a mí me dan la función costo, ¿verdad? Yo puedo venir y tomar el costo en términos de I y lo puedo derivar. La derivada del costo con respecto al ingreso me va a dar la propensión marginal al del consumo. Esta es la función consumo. Entonces, la derivada del consumo respecto a I me va a dar la propensión marginal al consumo. Entonces, antes de derivarlo, yo prefiero multiplicar, chicos. Pueden ver esto como 10 por I a la 1 medio, porque recuerden que esto es de raíz, se pasa a potencia, más 15. Y esto lo dividimos entre I más 10. Ahora, cuando yo tomo esta función del consumo y la derivo, es decir, encuentro la derivada del consumo respecto a I, lo que estamos obteniendo es la propensión marginal al consumo. Ok, vean esta función. Resulta que esta función sí tiene variable arriba y abajo, entonces sí habría que aplicar la regla del cociente. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Si no tienen variable abajo, nada más derivan lo de arriba y conservan en la constante que está en el denominador. Ok, si lo derivamos sería la derivada de la primera función, entonces sería 10 por 1 medio. Entonces me va a quedar 5 por i a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y la derivada de 15 es 0 por la segunda sin derivar. Menos esta función sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de i respecto a i, ¿verdad? Es como si estuvieras derivando x, va a ser 1. Y la derivada de 10 es 0. Entre la segunda función al cuadrado. Esto que ya ustedes obtienen acá, chicos, es la propensión marginal o la función propensión marginal al consumo.
Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar esta derivada y la evaluamos cuando I vale 100. ¿Verdad? Porque ya ahora sí, evaluado en 100, lo que me estaría dando es la propensión marginal al consumo cuando el ingreso es de 100 dólares, colones o miles de dólares, miles de colones, lo que sea. ¿Verdad? En este caso lo evaluamos en 100. Se supone que esto nos daría entonces, si lo evaluamos, eso nos daría 0,460. ¿Verdad? Ahora sí, ¿qué pasa entonces? Que ya con eso tenemos la propensión marginal al consumo cuando I vale 100. ¿Cómo haríamos para encontrar? Es decir, lo que tendrían es esto, la propensión marginal al consumo. Y resulta que lo que me están pidiendo es la propensión marginal también al ahorro. Pero ustedes saben bien que ambas suman 1. Entonces, si ustedes ya tienen la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro sería 1 menos esa propensión marginal del consumo. Y eso me va a dar entonces la propensión marginal al ahorro, que sería 1 menos los 0,464. ¿Verdad? Y eso nos da aproximadamente 0,536. Y ya con eso tendrían la propensión marginal al ahorro, perdón, al ahorro y al consumo cuando el ingreso es de ¿cuánto? Es de 100.